Les agradezco conectarse a la charla de hoy. Hoy les quería conversar acerca del proceso del desarrollo de un medicamento y la idea es contextualizarlo primero en condiciones normales, cómo es que esto ocurre convencionalmente, no en condiciones de pandemia. Después contarles un poco en la contingencia actual en la que estamos, cómo están avanzando los medicamentos y las vacunas que se están estudiando para el COVID-19. Y al final quiero terminar la presentación con algunos de los aspectos que nosotros investigamos en el laboratorio de entrega de fármacos que dirijo en la Universidad de Chile. Mi nombre es Javier Morales, soy profesor de la Universidad de Chile en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. También dirijo el Centro de Nuevos Fármacos para la Hipertensión y también soy investigador asociado del Centro ACTIS. También es un centro que avanza en conjunto entre la Universidad de Chile y la Católica. Bueno, vamos entonces. Quería partir por algunas generalidades, primero para bajar y que todos partamos desde un entendimiento común de a qué nos referimos nosotros los farmacéuticos cuando hablamos de un medicamento. Y quisiera partir por estos conceptos más coloquiales que tal vez la comunidad utiliza más frecuentemente como pastilla o remedio, más allá de la semántica que puede estar asociado a estos términos. Nosotros, tal vez de manera sinónima, hablamos de estos como medicamentos, ¿okay? Entonces, cuando yo les diga medicamentos, estoy hablando de lo que ustedes coloquialmente hablarían como remedio o como pastilla. Y también sé que alguno de ustedes está más familiarizado con la terminología, han escuchado tal vez los términos comprimidos, cápsulas, bueno, los jarabes tal vez son conocidos. Todos estos son medicamentos en el sentido de que corresponden a cada uno de estos cosas que ven en esta figura. Entonces, acá, por ejemplo, vemos hartos comprimidos y algunas cápsulas. De este otro lado tenemos estos como tubitos de vidrio, que son ampollas que contienen un líquido inyectable que se administra con jeringas como esta, vía inyección. Y cada uno de estos medicamentos, o formas farmacéuticas, que también es otra terminología técnica que le damos nosotros, cada uno de ellos contiene en su interior un principio activo o un fármaco. Y esos sí son sinónimos entre sí. El fármaco y el principio activo es la estructura molecular de la identidad que está dentro de estos sistemas y que es responsable del efecto farmacológico que ejercen los medicamentos cuando nos los tomamos, cuando nos los administramos. Y acá arriba, en la derecha de la figura, tengo puesta la molécula, la estructura molecular del paracetamol. Entonces, seguramente ustedes están familiarizados con el paracetamol como un comprimido que se toman con agua, ojalá con agua. Y lo que tiene en su interior este comprimido son estas moléculas de paracetamol como las que muestra la figura. Eso entonces es el fármaco o el principio activo que está dentro de estos medicamentos. Y además estos medicamentos tienen una serie de otros materiales que cumplen distintos roles, pero que no son responsables de la acción farmacológica, y a todo ese extra, a todo lo adicional, le llamamos excipientes. Por ejemplo, en los inyectables, el agua está disolviendo el fármaco, es un excipiente, porque no es responsable de la acción farmacológica, sino que permite el proceso de administración. Entonces, quiero empezar a dirigir la presentación hacia qué constituye, o cuando hablamos de desarrollar nuevos medicamentos, de qué estamos hablando concretamente. Entonces, por supuesto, existe la dimensión de nuevas moléculas, nuevas estructuras moleculares que aparezcan en el mundo y que se descubra que son útiles frente a una enfermedad en particular, y entonces transformar esa molécula en un medicamento que el paciente se administre. Todo ese viaje de descubrimiento y validación es lo que llamamos el desarrollo del medicamento para esta nueva molécula. Pero también existen otras circunstancias que también implican el desarrollo de un nuevo medicamento. Por ejemplo, moléculas que ya existen en el mundo y se utilizan para un propósito, pero que se le descubre
otra finalidad farmacológica. ¿Okay? Un ejemplo clásico de esto es el sildenafil, o el más conocido como Viagra, que era un fármaco que se desarrolló y se utilizaba para tratar la hipertensión, pero durante los estudios clínicos se reveló que bueno, tenía este otro uso para la disfunción eréctil. Entonces, en ese caso no es necesariamente una enfermedad, pero aquí lo que tenemos es un fármaco que ya existía con una indicación y se le encontró otra indicación, y todo eso involucra un nuevo desarrollo de medicamentos con algunas etapas abreviadas. Y el último escenario posible es, teniendo una molécula que a lo mejor se administre en inyección, transformarla a otra forma farmacéutica, a otro tipo de medicamento que se administre de otra manera. Por ejemplo, un comprimido, o lo que muestro acá en la figura. Transformar un medicamento que usualmente se administre por la vía oral, que es tomarlo en la boca y tragarlo, y transformarlo a un dispositivo que se administre por la ruta bucal, que es la tercera parte de la presentación que quiero abordar. Entonces, dirigiéndonos un poco hacia lo que tal vez han escuchado en estos días de que estamos a 12 o 18 meses de poder tener una vacuna contra el COVID-19 disponible. En realidad, bueno, hay algunas compañías que presentan expectativas de hasta 6 meses incluso. Bueno, todo esto emerge de este desarrollo normal de cuando se tiene un nuevo medicamento. Y cuando digo normal me refiero a condiciones normales en que no hay pandemias, emergencias sanitarias como en la que vivimos hoy. Usualmente este es un proceso muy largo, que dura, bueno, si hacen una compilación acá en la parte de arriba de esta figura, a lo largo de todos estos años podría ser 15 años fácilmente. Y solo porque voy a desglosar esto en las próximas diapositivas, que en cada una de estas secciones, solo acá abajo hablemos del panorama general, donde comenzamos siempre en la etapa de investigar y descubrir una nueva estructura molecular o descubrirle a estructuras moleculares que ya existen nuevos usos, y hacer lo denominado desarrollo no clínico o desarrollo preclínico, también es otra forma de referirse a esto. Esto básicamente quiere decir que hasta esta etapa no se ha administrado el medicamento en ningún humano, ¿ok? Entonces, no clínico es todo lo que sea no humano, es decir, todos los estudios computacionales que se puedan hacer, estudios en células y cultivos celulares, y estudios en modelos animales que representen la patología, la enfermedad. Y con todo eso, con toda esa información, esta información se presenta a las agencias regulatorias de medicamentos para que den el visto bueno de poder avanzar hacia estudios clínicos, que significa que el medicamento por primera vez se va a administrar en humanos. Siempre se comienza con voluntarios y después se progresa hacia pacientes y se va incrementando desde algunas decenas de pacientes a cientos de pacientes o miles de pacientes. Esto es nuevamente en condiciones normales. Se genera un portafolio de documentación respecto de este medicamento que se está desarrollando y se entrega a la autoridad regulatoria, y la autoridad regulatoria, pues esto es un rango amplio, esto es una referencia de la Academia Europea de Pacientes, un rango amplio entre 2 a 5 años en el proceso de revisión mismo, antes de otorgar el permiso de distribución del medicamento a la sociedad, y recién aquí, al final de todo este proceso, ocurre el lanzamiento de este nuevo medicamento. Sobre la primera parte del proceso de desarrollo, que acá aparece listado como un proceso que podría tardar entre 3 a 6 años, acá lo que ocurre es, bueno, existen estudios computacionales donde uno puede estudiar si tal o cual molécula interactúa mejor o peor con las proteínas o receptores o los blancos terapéuticos que son responsables de las enfermedades que sufrimos nosotros. Esto presenta
que este desarrollo de nuevos medicamentos parte con alrededor de 8.000 o 10.000 candidatos, dependiendo de las referencias que estén buscando. Esto es porque computacionalmente uno puede avanzar muy rápidamente en establecer si el candidato 1 es mejor o peor que el candidato 2. Y entonces se puede estudiar estos 10.000 candidatos en un espacio de tiempo muy reducido. Ya después, cuando se encuentran algunos posibles candidatos farmacológicamente efectivos a nivel computacional, se procede a la síntesis y a fabricar estas moléculas, y ahí empiezan a reducirse dramáticamente esta escala de candidatos, porque testear primero en estudios en células y después en estudios animales todos estos candidatos se vuelve incrementalmente más caro. Entonces, bueno, la siguiente primera etapa de validación es estudiar en cultivos celulares, que es células que puedan representar la enfermedad, y entonces aplicarle estos fármacos que estamos estudiando y ver si es que ese fármaco contribuye a mejorar la simulada situación de enfermedad que uno desarrolla en estas células. Estos son los denominados estudios in vitro. Después vienen los estudios in vivo, que se llaman, que son estudios en animales, y también existe el desarrollo de modelos de las enfermedades animales. Por ejemplo, en el contexto del coronavirus, se estudian animales que se enferman con COVID-19 y desarrollan los síntomas, y se prueban tanto terapias como medicamentos, como fármacos curativos o vacunas en la estrategia de prevención de que se manifieste la enfermedad. Eso es la etapa in vivo del desarrollo de medicamentos. Y todo esto que les he relatado es lo que conocemos como el desarrollo no clínico o preclínico. Y toda esta información, cuando ya se tienen buenos candidatos, se presentan a las autoridades sanitarias regulatorias de los países, y ellos evalúan si es que es permisible que se inicien estudios en humanos. ¿Okay? Entonces, el final de este proceso termina con el inicio de los estudios fase 1 en humanos. Y para los estudios clínicos, en todo el mundo se conocen por lo menos 3 fases clínicas del desarrollo de medicamentos, donde van incrementando el número de sujetos que forman parte de los grupos de estudio, y van incrementando en qué es lo que yo estoy investigando o qué información estoy obteniendo a partir de estos estudios. Entonces, en la fase 1 se estudian entre 20 a 100 voluntarios sanos, y esto es una primera distinción. La fase 1 siempre es en sujetos sanos, a diferencia de la fase 2 y 3, que es en pacientes directamente. Gente que tiene la enfermedad y estamos viendo si podemos curarlos de la enfermedad, o en el caso de vacunas, si podemos prevenir la aparición de la enfermedad. Y en la fase 1 son voluntarios sanos. Y es así porque esta fase 1 tiene como solo objetivo el identificar si es que las dosis que se pretenden administrar de este nuevo medicamento van a desarrollar efectos secundarios. Entonces, este primer test es para conocer si es que el medicamento va a ser seguro o no. Si se pasa esa valla, entramos en la dimensión de los pacientes, ya en los estudios de fase 2, que comienzan con cientos de pacientes o un poco más. Y en esta dimensión de análisis se persigue evaluar si el fármaco en las dosis que se está administrando logra la eficacia para lo que fue diseñado. El tratamiento de una enfermedad, o en el caso de una vacuna, prevenir el desarrollo de la aparición de los síntomas. ¿Okay? De todas formas, todos estos pacientes además están continuamente siendo monitoreados para identificar posibles nuevos efectos secundarios. Y finalmente la fase 3 tiene como objetivo exponer a un número muy grande de pacientes, varios miles de pacientes, nuevamente explorando eficacia y siempre explorando seguridad, y la idea es evaluar ahora distintas dosis, es decir, distintas potencias de las presentaciones que se van a disponer. También tiene un objetivo de explorar distintas poblaciones. De hecho, en condiciones normales, insisto, todo esto en condiciones normales,
lo que se haría es estudios multicéntricos que se llaman, que es en un país muy grande o en múltiples países se desarrollan estudios clínicos para acceder a muestras diferentes de población. Entonces, validar que esta molécula sería útil no solo en muestras pequeñas de pacientes, sino en una gran muestra de pacientes. Todo esto tarda otros 6 a 7 años más, usualmente, y al final de todo este estudio, con resultados positivos, se marca el inicio del proceso de evaluación de toda la información. Entonces, toda la información que se recabó, tanto en la etapa clínica como en la etapa no clínica previa incluso, todo esto se entrega a las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias lo revisan en este caso, como les decía, entre 2 a 5 años, y si el veredicto es positivo, se aprueba, se autoriza el despliegue de este nuevo medicamento a la sociedad. Allí donde la autoridad regulatoria ejerce su acción. Es decir, si se autoriza en Estados Unidos, por ejemplo, cuando venga a Chile, eventualmente, el ISP, que es nuestra autoridad regulatoria, también va a tener que revisar todo este historial de información y emite un juicio de aprobar, no aprobar, posiblemente aprobar, si es que ya fue aprobado por otras autoridades regulatorias. Una vez que el medicamento está disponible ya para los pacientes y para la sociedad, se inicia lo que en algunas partes se conoce como la fase 4 del desarrollo de medicamentos, que tiene que ver con la vigilancia o farmacovigilancia del medicamento ya desplegado en toda la sociedad, y entonces se consigue muchísima más información de muchos más usuarios y se pueden identificar apariciones de nuevos efectos secundarios o qué es lo que pasa con el uso crónico de estos medicamentos. Y lo que quería hacer a continuación era plantearles un poco la diferencia que existe entre este panorama convencional, ya que acá hay otra línea de tiempo. Si se fijan, acá esto propone que en condiciones normales estaríamos en la fase no clínica o preclínica, hasta 10 años en condiciones normales y después otros 9 años tal vez en la fase clínica. Esto varía, por supuesto, de medicamento en medicamento, pero lo que la pandemia a la que estamos sometidos hoy ha modificado esta línea de tiempo dramáticamente y ha obligado a que tanto científicos que desarrollan estos nuevos medicamentos como agencias regulatorias que de la mano están avanzando ahora con cada uno de estos desarrollos, aceleren todos estos procesos, el proceso de investigación junto con el proceso regulatorio, porque lo que tiene que ocurrir sí o sí, por lo que velan las agencias regulatorias y el espíritu de los investigadores, es desarrollar medicamentos que no solo sean eficaces, pero que además tengan demostrada seguridad. ¿Okay? No podemos llegar a este escenario donde el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Entonces, aun y cuando se están acelerando todos estos procesos, principalmente se están abreviando las etapas experimentales y los estudios en fase 1, algunos están ocurriendo en simultáneo que siguen apareciendo evidencia de modelos preclínicos. Por ejemplo, si lo vieron en las noticias recientemente, una vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford levantó evidencia muy positiva de que es eficaz en monos, pero esa vacuna ya estaba reclutando pacientes en fase 1 porque había, en modelos menos representativos del humano, había demostrado un nivel de eficacia que era prometedor y había permitido iniciar los estudios en fase 1. Recuerden que fase 1 es sujetos voluntarios sanos, no pacientes aún, y bueno, estas son vacunas, entonces la forma en la que se estudia es administrar la vacuna y ver si aparece la inmunidad y después enfrentar a la enfermedad y lograr evitar que se desarrollen los síntomas. Entonces, bueno, esto está siendo acelerado gracias a el avance en simultáneo de los científicos y el escrutinio casi en tiempo real de las agencias regulatorias que están acelerando todas las revisiones de lo que tenga que ver con el desarrollo de nuevas vacunas para el COVID-19. Y esto es una tabla,
y lo siento porque la información está en inglés, pero solo la quería relevar que actualmente, y esto es de comienzos de abril de hecho, actualmente existen 6 vacunas que ya están en la fase clínica, presentados en fase 1 y algunos en fase 2. Y a principios de abril había 41 candidatos en la etapa preclínica. Ahora, revisando esta mañana, ya hay más de 70 que están avanzando posibles programas de vacunación. Y la otra dimensión que no hemos hablado es acerca de moléculas que sirvan para el tratamiento de la enfermedad. Recuerden que la vacuna es desarrollar inmunidad, entonces que el cuerpo sea capaz de tolerar la infección y que no manifieste los síntomas. Pero estos tratamientos, que son moléculas, otro tipo de fármaco, permitirían aliviar, atenuar o disminuir la carga viral si es que demostraran que son eficaces. Y esto es lo que al comienzo les comentaba, ejemplos de moléculas que son utilizadas convencionalmente para otros propósitos y que se ha descubierto que tienen potencial de acción contra la infección del virus responsable del COVID-19. Y ya finalmente quería comentarles de un desarrollo, uno de los desarrollos que llevamos adelante en el laboratorio, y que tiene que ver con cómo desde la academia también emergen a veces investigaciones que circulan por el proceso de desarrollo de medicamentos. Acá lo que nosotros hemos investigado por largos años ya es utilizar esta vía de administración bucal para administrar moléculas que convencionalmente se administran como inyecciones. Y el ejemplo clásico que siempre les doy es el caso de la insulina, y mucha de la investigación que hemos hecho hasta ahora ha sido en torno a la insulina. La insulina para los pacientes diabéticos se administra convencionalmente con inyecciones, y la idea de administrar fármacos en general por esta vía de administración es lograr que los pacientes eviten inyectarse periódicamente insulina. Entonces, bueno, como vía de administración presenta una serie de ventajas, principalmente en el caso de la insulina y los denominados fármacos biológicos, péptidos y proteínas principalmente, no pueden ser administrados por el tracto gastrointestinal, no pueden ser administrados en un comprimido por la boca y que se trague, porque el pH ácido del estómago y las enzimas o la capacidad de degradación que tenemos en el tracto gastrointestinal frente a este tipo de moléculas es muy potente. Entonces, no se puede administrar en un comprimido y lo que se hace es inyectarlo. Y entonces esta vía de administración evitaría el paso por el tracto gastrointestinal y se absorbe directamente en el cachete. Entonces, si se fijan acá, esto es depositar al interior del cachete una película, un film, en contacto con la mejilla, que se absorbe aquí en el cachete y directamente entre a la circulación de todo el cuerpo. Se pueden alcanzar efectos rápidos o lentos, dependiendo de cómo se haga el medicamento, y esto es relevante también para la insulina. Y la principal limitante tiene que ver con el espesor de esta barrera de absorción, y además porque está en la boca, ¿no? Y en la boca hablamos, con la boca comemos, y tenemos constante actividad, y entonces este parche o película o film tiene que quedarse fijo durante el proceso de absorción y de administración. Y eso es una barrera relativamente sencilla en términos tecnológicos de abordar. Y lo mismo con el sabor. Es fácil controlar o hacer este parche de modo de que no se sienta el sabor cuando es administrado. Entonces, la forma en la que hemos desarrollado estos nuevos medicamentos es adaptando la tecnología de impresión por inyección de tinta, que son las impresoras convencionales que conocemos, y adaptándolas para que a través del proceso de impresión desarrollemos estos parches. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es, en vez de ocupar papel, ocupamos el parche sin fármaco. El fármaco lo cargamos en el cartucho que se pone dentro de dentro de la impresora, y utilizando una rutina de impresión convencional, depositamos el fármaco sobre la superficie de estos parches o estos films bucales.
Entonces, como les mencionaba, esto se pone al interior del cachete, que es el denominado epitelio bucal, y una vez que se administra, la dosis que se disponga en este parche, en este film, se absorbe e ingresa a la circulación de todo el cuerpo. Entonces, en ese sentido sería una forma de intercambiar el efecto de la inyección, que también logra lo mismo. La inyección permite disponer el fármaco en todo el organismo, lo mismo lograríamos con este parche. Y bueno, esto es solo el único gráfico que les voy a poner en la presentación de resultados de cómo con esta tecnología hemos logrado permitir la absorción de insulina cuando la disponemos en cachete o en un estudio simulado de absorción bucal. Y volviendo al gráfico que habíamos revisado previamente, todo lo que nosotros hemos avanzado hasta ahora ha estado en la dimensión preclínica. Primero hicimos todo el desarrollo de la tecnología, de adaptar el proceso de impresión, imprimir insulina, hemos tenido resultados de validación en ratones, y ahora estamos planificando más estudios en ratones y estudios en cerdos, que son un buen modelo de nuestros cachetes y de nuestro proceso de absorción de fármacos. Y bueno, después nos quedarán todas las fases clínicas 1, 2 y 3 antes de poder ser aprobado para el uso de la sociedad completa. Y quería cerrar entonces volviendo a esta diapositiva de la vacuna del COVID-19, enfatizando que cuando hablamos de estos 12, 18 meses que nos restan de tener una vacuna, o la vacuna de la Universidad de Oxford, que ahora está indicando que podrían tenerla disponible ya para desplegarla en septiembre, vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es, o la pandemia actual ha estresado todos los sistemas y es la única razón por la que tendríamos este proceso largo de 15 a 19 años abreviado en unos pocos meses. Y bueno, con eso quiero terminar la presentación acá, agradecer al grupo de investigación que ha sido responsable de lo que les presenté y de bueno, un montón de otras investigaciones, agradecer al Centro de Nuevos Fármacos para la Hipertensión, que es el centro que dirijo, nuestros colaboradores internacionales y los nacionales también. Y con eso, Adriana, tú me comentas de las preguntas que tengamos y vamos avanzando. La pregunta 1 dice, ¿cómo sería el tránsito de una vacuna o medicina para que se empiece a usar en Chile? A ver, vamos a volver a esta diapositiva. Yo creo que nos va a servir para varias preguntas. Para que llegue a Chile el medicamento, bueno, primero podría ocurrir el desarrollo nacional de una vacuna. Yo no he revisado más avances que el que hace ya un mes y medio o 2 meses apareció de que alguien podría estar avanzando con una vacuna, no he visto actualizaciones respecto de eso. Todos estos avances, si es que se desarrolla una vacuna en el extranjero, ¿no? y está disponible, para que llegue a Chile, el comercializador o la industria farmacéutica que comercialice la vacuna tiene que traer toda la documentación que compiló en sus estudios preclínicos y clínicos, se lo presenta al ISP, el ISP evalúa toda esa información y emite un juicio de que sí es un medicamento posible de comercializar en Chile. Y nuevamente todo esto, sobre todo para las vacunas o tratamientos contra el COVID-19, están siendo súper acelerados en todo el mundo. Entonces, una vez que se desarrolle la vacuna, seguramente toda esa información llegue rápidamente al ISP, rápidamente emite un juicio, y lo que tendremos que esperar es que la fabricación alcance los niveles de masividad que se necesitan para inmunizar a todo el planeta, porque en realidad eso es lo que en este momento lo que necesitamos es que todo el planeta se inmunice, ¿no? Entonces, bueno, las unidades que hay que fabricar son billones, y que lleguen a Chile seguramente sea la etapa limitante o lo que nos va a atrasar, seguramente sea que se fabriquen suficientes unidades para que lleguen acá y se desplieguen en Chile.
La pregunta 3 dice, ¿es verdad que la fecha de vencimiento real de un medicamento es después de 6 meses? No, vamos a desmitificar esa pregunta. No, las fechas de vencimiento, de caducidad de los medicamentos son el periodo de tiempo que indica el medicamento, porque es el periodo de tiempo que se pudo verificar, que se estudió y que se verificó de que el fármaco y que el medicamento que se está administrando aún mantenía la eficacia que se le requiere. ¿Okay? Entonces, tomar medicamentos pasados la fecha de vencimiento es un peligro por posibles efectos secundarios o efectos tóxicos o que no generen el efecto farmacológico que se percibe. ¿Qué más? Los resultados del Remdesivir. No estoy familiarizado con esa molécula en particular. Sí, y esto es... A ver, veamos si es que... Déjenme volver a esta. Solo para expandir un poco respecto de la pregunta que se hizo sobre el Remdesivir. Esta es otra molécula que podría tener eficacia contra el COVID-19. Muchas de estas moléculas, la única evidencia que existe es preclínica, o en animales o en células incluso, y que a partir de ahí están iniciando estudios de fases clínicas, en humanos. Entonces, aun y cuando hay hartas moléculas que han declarado potencial uso contra el COVID-19, aún los estudios clínicos que lo demuestren, primero en sujetos sanos o en pacientes que efectivamente sufren la enfermedad, toda esa evidencia se está compilando en este momento. Entonces, no sabemos si es que hay algún medicamento aún que pueda ser utilizado para el tratamiento del COVID-19. Todavía no hay, y esto es una actualización que dice en la mañana, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que todavía no hay ninguna molécula que haya demostrado ser eficaz en el tratamiento del COVID-19. Sobre medicamentos para hipertensos y si tienen alguna implicancia con enfermos de COVID-19. Sobre esto, solo enfatizar nuevamente las guías internacionales. Los inhibidores de una enzima, vamos a decir, para qué nos vamos a poner tan técnicos. Unos meses atrás se indicó de que uno de los mecanismos infecciosos de este virus podría estar relacionado con el efecto de algunos antihipertensivos, entonces se produjo una preocupación por los pacientes crónicos que sufren hipertensión y que se están medicando constantemente contra esta enfermedad, de si seguían utilizando sus medicamentos o no. Y toda la evidencia que existe en este momento asegura que los pacientes hipertensos deben mantener sus tratamientos contra la hipertensión. No hay evidencia de que haga suponer lo contrario, que el COVID-19 sea un problema para estos pacientes y su farmacología. Es decir, los pacientes hipertensos deben mantenerse en sus terapias. De hecho, hay alguna evidencia que sugiere que podrían incluso protegerlos contra apariciones de síntomas del COVID-19. Los parches presentados serían más eficientes que la inyección de insulina. No son más eficientes en el control de la glucosa, en ese sentido. La insulina se la inyectan los pacientes diabéticos para lograr controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Y entonces lo que nosotros perseguimos es no cambiar la molécula. De hecho, es la misma molécula. Nosotros ponemos en el parche la misma insulina que el paciente se inyectaría, pero se dispone en el parche y el paciente se lo pone en el cachete. La única diferencia o la principal diferencia es que los pacientes tendrían que dejar de inyectarse. Y nosotros apostamos a que para efectos de la adherencia a los tratamientos, porque hay algunos pacientes, sobre todo diabéticos tipo 2,
que pueden no usar con la rigurosidad que los pacientes diabéticos tipo 1 deben usar las inyecciones. Algunos de estos pacientes no adhieren al tratamiento o no se administran la insulina que deben administrarse con la regularidad que es requerida para obtener los beneficios terapéuticos. Entonces, apostamos a que tener alternativamente este parche que les permita administrarse la insulina va a lograr mejores resultados en el avance de la enfermedad. El parche no está a la venta. La pregunta es si el parche está a la venta o cómo se puede conseguir. Insisto, a ver, pongamos esta diapositiva para relacionar un poco con cuándo los medicamentos están disponibles para el acceso de la población. Entonces, primero, cuando termina toda la fase clínica y la agencia regulatoria de cada país le dices, ok, apruebo la masificación de este medicamento, ahí recién el medicamento empieza a aparecer en las farmacias y se lo pueden prescribir y ustedes pueden ir a conseguirlo en una farmacia y utilizar estos medicamentos. La otra forma de acceder a estos medicamentos es formar parte de alguno de estos grupos de estudio, sobre todo en fase 2 y fase 3, que son estudios clínicos sobre pacientes. Ahí algunos pacientes que se hayan enterado de estas tecnologías y quieran acceder tempranamente a esta tecnología pueden enrolarse en estos estudios clínicos. Nosotros, como les decía, estamos en la etapa preclínica exclusivamente y en esta etapa todavía ningún humano se puede administrar este medicamento. Entonces, no se puede comprar y aún no se puede acceder porque todavía no avanzamos hacia la fase clínica. Además de un parche de insulina, ¿sería posible aplicar en otros medicamentos? Sí, efectivamente. La tecnología de impresión, que es lo que nosotros desarrollamos en el laboratorio, es compatible. Bueno, no hemos testeado todo el universo de fármacos que existen, pero sí lo hemos testeado en varios fármacos tipo biológicos que les decía, estos péptidos y proteínas similares a la insulina. Yo anticipo que también será eficaz o funcionará esta tecnología para anticuerpos monoclonales y moléculas más pequeñas, que esos ya son moléculas bien grandes. Y la farmacología clásica o farmacología sintética, si se quiere, moléculas tipo el paracetamol que les mostré al comienzo, también es posible o susceptible de ser impresa y dispuesta en estos parches. Ok, creo que con eso cerramos las preguntas y cerramos la sesión de hoy entonces. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Quédense en sus casas, manténganse sanos y nos vemos para la próxima. Chao.